Buen día, chicos. Vamos ahorita a revisar el procedimiento que tenemos que realizar para poder encontrar los puntos críticos de una función. Esto obviamente es parte de una aplicación de la derivada. Cabe mencionar, chicos, ¿qué es un punto crítico? Un punto crítico en una función es aquel en donde se presenta un cambio de comportamiento de nuestra función, ¿sí? En este caso yo les digo, se presenta un punto crítico, los puntos críticos que vamos a analizar aquí es máximo, mínimo y punto de inflexión. ¿Cuándo se presenta cada uno de ellos? Un punto máximo, un punto crítico llamado máximo se presenta cuando mi función viene creciendo, viene subiendo, llega a ese punto y cambia su comportamiento y empieza a disminuir. Cuando esto se presenta, nuestra parábola o nuestra función se va abriendo hacia abajo y entonces se dice que es cóncava negativa, ¿sí? Cuando se presenta un punto mínimo, cuando tengo un comportamiento de manera en disminución, es decir, viene decreciendo, mi función se viene haciendo más pequeña, llega a ese punto crítico y cambia, chicos, cambia su comportamiento y empieza a aumentar, empieza a crecer mi función. Cuando esa condición se presenta es porque pasa por un punto crítico llamado mínimo y como podemos ver se va abriendo hacia arriba mi función y cuando eso sucede le vamos a llamar cóncava positiva, ¿sí? Un punto de inflexión. ¿Cuándo se presenta un punto de inflexión? ¿Sí? Aquí la diferencia es que no hay un punto de que crezca o decrezca mi función, no hay ese tipo de cambios. ¿Cuál es el cambio que existe? Bueno, un punto de inflexión es el cambio de concavidad, ¿sí? Si ven, esta función, esta parte de la función se viene mostrando, se viene comportando con una concavidad negativa porque va abriendo hacia abajo. Mas sin embargo llega a este punto, chicos, y es punto crítico. ¿Por qué? Porque el cambio que va a haber es el cambio de concavidad. En este punto, después de él, entonces su concavidad era negativa porque abría hacia abajo, se vuelve positiva porque empieza, si ven, empieza a abrir hacia arriba. Entonces este punto llamado punto de inflexión también es un punto crítico. Repito, un punto crítico es aquel en donde se presenta un cambio de comportamiento de mi función. Van a ver cómo, aquí les tengo un ejercicio y te lo vamos a desarrollar, van a ver cómo con estos tres puntos que tengo yo aquí, va a ser fácilmente poder hacer la gráfica de una función cúbica como esta, sin tener que andar sustituyendo tantos valores. Y gracias, chicos, gracias a la derivada. Ahorita lo van a ver. Me permito comentarles, chicos, que el punto de inflexión, ¿cómo vamos a encontrar el punto de inflexión? El punto de inflexión va a ser aquel número, ¿sí?, que sustituido en mi segunda derivada me la hace 0, ¿sí? Un punto mínimo. ¿Cuándo se nos va a presentar un punto mínimo, chicos? ¿Cuándo? ¿Sí? Dice que un punto mínimo se va a presentar si ese punto sustituido en mi derivada hace que mi derivada sea 0 y aparte de ello, ese mismo punto sustituido en mi segunda, recuerden esto es 2 comillas, significa la segunda derivada, ¿sí? Si lo sustituyo en mi segunda derivada y es mayor que 0, entonces es positivo, entonces yo voy a saber que es un punto mínimo. Estas son las reglas que nos van a dictar si es un punto de inflexión o cómo encontrarlo, cómo encontrar un máximo y un mínimo. ¿De acuerdo? El máximo, ¿cómo lo vamos a encontrar? Va a ser ese número, ¿sí?, de igual manera que sustituido en mi derivada, en mi primer derivada, me la hace 0 y sustituido en mi segunda derivada es menor que 0. Cuando esta condición se presenta, entonces la matemática me dice, ¿sabes qué? Ahí vas a tener un punto máximo. Entonces vamos a trabajar esta función para que vean cómo utilizamos la derivada y el procedimiento para poder encontrar sus puntos críticos y realizar esa gráfica. ¿Ok? Entonces, el primer paso, yo se los voy a poner aquí en rojo. El primer paso es sacar la derivada. Como ya lo hemos abordado en otros temas, este tema ya lo hemos abordado en otros videos, simplemente aquí lo voy a hacer
¿sí? Lo dejo representado como mi f' y va a ser 3x al cuadrado menos 3. Esa es mi primer derivada. Mi segunda, perdón, bueno, vamos a sacar mi segunda derivada de una vez, ¿sí? Mi segunda derivada la vamos a representar como f' de x, y en este caso mi segunda derivada va a ser 6x, ¿sí? De acuerdo, si ustedes ven, mi punto de inflexión voy a sacar, ¿sí? El punto de inflexión cuando encuentre yo el valor de x que me haga mi f' igual a 0. Vamos a hacerlo de una vez. Para el punto de inflexión, tenemos que igualar 6x a 0, es decir, mi segunda derivada, y obviamente despejando, ¿sí? Yo sé que x va a ser 0 entre 6, esto va a ser 0. Ese es el punto, chicos, el punto de inflexión. Así de rápido y fácil lo sacamos, y ven, derivando una vez y derivando dos veces, igualando a 0 y haciendo el despeje, ¿sí? Vamos a encerrar este valor porque ahorita lo vamos a trabajar un poquito más para poder hacer la gráfica. Entonces el primer paso es sacar la primera derivada. Yo aquí estoy aprovechando para sacar la segunda. El segundo paso, ¿sí? La segunda, repito, la segunda derivada fue para el punto de inflexión. El segundo paso que tenemos aquí es igualar mi primer derivada a 0. ¿Por qué mi primer derivada, chicos? Yo les comento. La derivada nos proporciona la pendiente de la recta tangente que toca a esta curva. Les recuerdo que una recta tangente a una curva se considera cuando solamente la toca en un punto. Y si nosotros observamos nuestros puntos máximos y mínimos, si yo trazo una recta aquí, ¿sí? Podemos ver que solamente va a tocar a este punto la curva en este punto, al igual que aquí. Entonces, tanto esta y esta serían rectas tangentes a esta curva y a esta, porque la tocan solamente en este punto. Y si ustedes observan, la inclinación prácticamente no tiene inclinación, es decir, no tiene inclinación. Entonces, por eso la derivada, repito, que la derivada me da la pendiente, la inclinación, ¿sí? Por eso igualo la derivada a 0, porque quiero encontrar esas rectas tangentes que no están inclinadas, que tienen un grado de inclinación igual a 0. Entonces, ese es el motivo por el cual aquí tenemos que igualar esto a 0. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a saber yo quiero encontrar esas dos rectas, esos dos puntos, ¿sí? En donde mis rectas valen 0. Entonces, el segundo paso sería 3x cuadrada menos 3, lo igualamos a 0. Voy a resolverlo rápido, chicos, porque ya en otro video hemos visto ahí cómo hacer los despejos o las sustituciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me va a quedar 3x cuadrada, paso este 3 con su operación contraria, está restando, lo paso sumando, no le voy a poner el signo, pero pasa con la operación contraria. Aquí en este caso tengo 3 multiplicando a x, lo voy a pasar con su operación contraria, entonces nada más me va a quedar x cuadrada igual a 3 entre 3, obviamente esto es igual a 1, y por último, ¿sí? La operación contraria de una potencia, en este caso es la raíz de esa misma potencia, entonces yo voy a tener que x es igual a la raíz cuadrada de 1. Por lo tanto, ¿sí? X va a ser igual a más menos 1. Recuerden, chicos, que siempre que sacamos la raíz cuadrada de un número, nos arroja dos resultados, un positivo y un negativo, ¿sí? Entonces, rápidamente digo, no me voy a detener en esto porque en otro video ya lo explico. Entonces, aquí voy a poner yo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos dos resultados. X, que le voy a llamar x1, va a ser 1 positivo, y x2 va a ser menos 1, ¿sí? Ok, fíjense, ¿cómo comprobamos? ¿Sí? Porque ahorita buscamos esos puntos que hacen
¿sí?, que hacen que mi primer derivada sea 0. ¿Cómo comprobamos? Se supone que estos son los dos puntos. Vamos a comprobarlos, chicos, rápidamente para que vean, ¿sí? ¿Y dónde lo vamos a comprobar? Repito, en mi primer derivada, que es esta de aquí, que igualamos a 0. Entonces, si yo sustituyo esos dos valores, primero uno y luego otro, sería 1 al cuadrado menos 3. ¿Esto a qué es igual? 1 al cuadrado, 1 por 3, 3 positivo, 3 menos 3 es 0. Efectivamente, este valor hace que mi f' sea 0. Entonces ya tengo esta condición, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el menos 1. Si yo pongo ahora menos 1 ahí, va a pasar exactamente lo mismo. Menos 1 al cuadrado, recuerden que es 1 positivo, menos por menos es más. 3 por 1, 3, menos 3 también da 0. Entonces, demostramos, ¿sí?, que menos 1 también hace que mi derivada sea 0. Entonces, efectivamente, estos son los puntos que hacen que mi derivada sea 0. Ya tenemos esta opción, ya cumplimos, perdón, esta condición, no opción, esta condición. Vamos a ver, ¿sí?, cuál de ellos es máximo y cuál de ellos es mínimo. ¿Cómo? Sustituyéndolo en mi segunda derivada, que recuerden que esa aquí la tenía, mi segunda derivada. Y si es positivo o mayor que 0 va a ser un mínimo, y si es negativo va a ser un máximo, ¿sí? Entonces vamos rápidamente a mi segunda derivada, y ese sería el tercer paso. Yo le llamaría aquí el tercer paso, ¿sí? Vamos a sustituir los valores para x1 igual a 1 positivo, ¿sí? F B' de 1 positivo, sustituimos el valor en mi segunda derivada, sería 6. La segunda derivada, recuerden que fue 6x, entonces sería 6 por 1, y esto es 6, y obviamente 6 es mayor que 0, y me dice aquí, ya habíamos visto que 1 positivo me hacía mi primer derivada 0, y 1 positivo sustituido en mi segunda derivada me da un resultado positivo, es decir, mayor que 0. Por lo tanto, este es un mínimo según lo que me dice la regla que tengo aquí. Si ese número sustituido en mi derivada lo hace 0, que ya lo comprobamos que sí la convierte en 0, y sustituido en mi segunda derivada, que era 6x, me lo hace positivo, me lo convierte en me da un resultado más positivo, entonces es un mínimo, ¿sí? Y así de fácil, chicos, comprobamos qué tipo de punto crítico es. Vamos a ver ahora, lo voy a poner aquí, para x2, que es menos 1, de la misma manera sustituimos en f b', pero ahora va a ser menos 1 y va a ser 6 por x. Recuerden, aquí está la segunda derivada. 6 por menos 1, pues obviamente nos da menos 6, por lo tanto menos 6 obviamente es menor que 0. Entonces menos 1, chicos, ¿sí?, es menor que 0 en mi segunda derivada. Entonces este es un máximo, ¿sí? Y así de fácil estamos dando cuenta, quién es un máximo, quién es un mínimo, son nuestros puntos de críticos, y esos valores los voy a poner por aquí para que vean ahora cómo fácil y rápidamente podemos graficar nuestra función. Un máximo se nos dio cuando x es igual a menos 1. Un mínimo se nos dio cuando x es igual a 1. Y el punto de inflexión se nos dio cuando x es igual a 0. Ok, esos son los tres puntos críticos de valor de x en donde mi función va a tener un cambio. Entonces, ¿qué necesito hacer? Permítanme borrar ya esta parte. ¿Qué necesitamos hacer, chicos? Bueno, encontrar los valores de mi y, de mi función, de mi y, para cada uno de sus puntos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sustituimos cada uno de estos valores en mi función para encontrar ese par coordenado para irlo a graficar. En este punto, mi f de x va a ser igual
menos 1 al cubo menos 3 por menos 1, ¿sí? En este punto, vamos a cambiar de color. En este punto mi f de x va a ser igual a 1 al cubo menos 3 por 1. Y en el último, para conocer cuánto vale mi función cuando x vale 0, sería mi f de x sería 0 al cubo menos 3 por 0, ¿sí? Rápidamente yo les digo, el punto coordenado haciendo esta operación, el máximo va a estar en x, menos 1, y mi y va a ser el resultado de esto. Menos 1 al cubo es menos 1, ¿sí? Menos por menos es más, es 3 positivo menos 1 va a estar en 1,2 positivo, ¿sí? Mi mínimo se va a encontrar en, obviamente, x igual a 1, porque recuerden que estos son los valores de x menos 1, x1 y x0. Mi valor de y lo estoy sacando de sustituir en mi función, obviamente original, porque esta es la función que quiero graficar. Cuando este vale 1, aquí tengo 1 al cubo, es 1 positivo, menos por más es menos, 3 por 1 es menos 3, y aquí me va a quedar menos 2. En 1, menos 2 voy a tener un mínimo, y en menos 1,2 voy a tener un máximo. El punto de inflexión, ¿en dónde lo vamos a tener? Punto de inflexión lo vamos a tener en x, 0, y y también va a ser 0. Entonces, con esos 3 puntos coordenados, donde ya sé concretamente dónde fue un máximo, dónde fue un mínimo, dónde fue mi punto de inflexión, ¿sí? Vamos a hacer nuestra gráfica rápidamente. Vamos a ir en x, o sea, va a ser 0. Este va a ser menos 1, por aquí ponemos menos 2, por aquí ponemos 1 y por aquí ponemos 2. En y va a ser 1, 2 y vamos a poner el 3, que no lo vamos a necesitar, pero aquí sería menos 1, menos 2, por aquí sería menos 3. Ok, entonces vamos a ubicar nuestros puntos críticos, ¿sí? Y me dice, en menos 1,2 sería aquí, ¿sí? En 1, menos 2, en 1, menos 2 sería aquí, y me dice que en 0,0 sería mi punto. Entonces, recordando lo que vimos al principio, cómo es un máximo, cómo es un mínimo y cómo es un punto de inflexión, aquí vamos a poner que este va a ser el máximo, este va a ser el mínimo, ¿sí? Y este es el punto de inflexión. ¿Y qué hacemos entonces? Como yo sé, ¿sí?, que el punto máximo se daba cuando mi función venía subiendo, se iba creciendo, llegaba a este punto y empezaba a bajar. Y yo sé que en el punto de inflexión voy a cambiar de concavidad, pero un mínimo se presentaba cuando venía bajando mi función, venía disminuyendo, llegaba y empezaba a aumentar. Y así, chicos, así de fácil podemos bosquejar con la ayuda de la derivada sin hacer tantas sustituciones más que en este caso 3 puntos que son los puntos claves, ¿sí? Podemos bosquejar mi función que tengo aquí. Espero, chicos, el video sea de su utilidad. Seguimos trabajando para que sigan aprendiendo.